Hola, hoy te quiero hablar de las alteraciones cognitivas que vemos en los pacientes que tienen fibromialgia. Principalmente son dos. Una, las más frecuentes, las fallas de la memoria reciente, que también se llama working memory, que es la memoria últimamente aprendida, que le cuesta al paciente evocar lo recientemente aprendido. Por ejemplo, le das una dirección y se la olvida rápidamente o parcialmente se la olvida. O le das un número de teléfono o le das alguna acción para hacer. Muchas veces los pacientes me hablan de los mails, que tanto trabajamos ahora con la computadora. Doctor, no me acuerdo si envié el mail o no, me tengo que ir a fijar a la carpeta de enviados, a ver si envié o no. Doctor, en casa me dicen que ya repetí estas cosas, lo que estoy preguntando, lo que estoy contando más de una vez. Y me asusto. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido en la familia alguna persona mayor con demencia senil o más temprano con la enfermedad de Alzheimer. Y los síntomas son muy parecidos. Y esto nos asusta, porque de repente una mujer viene al consultorio con 40, 45 años y me dice, doctor, me estoy demenciando como mi mamá, me acuerdo que le pasaba lo mismo. Y no, son cosas diferentes, gracias a Dios. Así que, bueno, una son las fallas de la memoria. Otra cosa que se ve menos frecuentemente y después de mucho tiempo de evolución de la enfermedad son fallas de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son muchas, pero las más frecuentes que vemos acá tiene que ver con la secuenciación de las acciones o de los pensamientos. Esto es la planificación. Nosotros creemos que cuando hacemos un movimiento o una acción es un solo acto. No, para el cerebro esto está procesado en varios pedacitos, varias microacciones para lograr un solo accionar. Entonces, ¿esto cómo se manifiesta clínicamente en la consulta? Bueno, que el paciente se queja de que se abatata, que a veces se pone más nerviosa y se confunde y le cuesta programar cosas. Necesitan entonces tener una muy buena agenda y llevar una muy buena agenda, por ejemplo. Así que estas son las dos alteraciones principales cognitivas que vemos en los pacientes con fibromialgia. ¿Cómo se evalúa esto? Y después de muchos años uno lo evalúa directamente en una entrevista. Basta escuchar hablar un rato a una persona para darse cuenta cómo están todas estas funciones, ¿no? Pero también se pueden pedir test neurocognitivos. En mi experiencia, los test neurocognitivos no son sensibles y no son efectivos para evaluar una persona que tiene fibromialgia. Y esto se debe a varias causas. Primero, esos test neurocognitivos que conocemos están diseñados para otras enfermedades, justamente demencia, Alzheimer, otras enfermedades neurodegenerativas cognitivas y no de la fibromialgia, con lo cual ya hay que hacer una primera crítica y pedirle a la psicología que se dedica a hacer test neurocognitivos que haga un instrumento más específico para pacientes con fibromialgia, que sea sensible para el paciente con fibromialgia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno le pide un test neurocognitivo, ocurre lo mismo que muy parecido a lo que ocurre con los pacientes con los exámenes de sangre. Doctor, me da todo normal. Usted le pide estos test neurocognitivos y a lo sumo le aparece algún déficit mínimo en algún área cognitiva. Entonces el paciente se desespera porque dice, ¿cómo puede ser? Yo me quejo de esto que me pasa, que me olvido, que no puedo hacer esto, que antes hacía 1000 cosas. Claro, los pacientes por lo general son todos multitasking, de hacer muchas cosas a la vez. Y ahí está en el procesamiento de la información que les decía hace un rato, que se abatatan y no pueden hacer tantas cosas a la vez. Y se quejan. Pero el test neurocognitivo no suele llegar a ese nivel de sensibilidad, entonces el paciente se frustra. La verdad, pedir un examen a un paciente con fibromialgia para evaluar esto cognitivo, el paciente se frustra y es contraproducente, porque dice, ¿cómo puede ser? Y peor, la familia que le dice,
ves que estás exagerando, que no te pasa nada, que no es tan grave. Claro, también pasa otra cosa, que el paciente con fibromialgia está acostumbrado a un nivel cognitivo superior previo a la enfermedad. ¿Cómo es esto? Bueno, hay que dedicar el tiempo suficiente en la entrevista para preguntar cómo era antes de la enfermedad. Y van a ver que antes de la enfermedad estos pacientes eran multitasking, podían memorizar un montón de cosas, jamás se equivocaban en nada, de un nivel cognitivo que no necesariamente es inteligencia, es un nivel cognitivo de procesamiento mucho más alto que el estándar medio normal de los normales. Entonces, supuestamente normales. Entonces, el examen neurocognitivo no llega a niveles tan altos para medir. La estándar es esta, por ejemplo, y el paciente venía a este nivel cognitivo. Claro, pierde todo esto y el test mide hasta acá nomás. Entonces, apenas puede detectar alguna cosita. Entonces, lo que pasa es que el paciente lo ve como algo patológico, muy patológico, porque dice, doctor, yo toda la vida pude hacer estas cosas, pude hacer muchas cosas, hablaba incluso conversaciones a la vez, manejaba la casa de mi mamá, la enfermedad de uno, el trabajo, y ahora no puedo con todo. Bueno, justamente lo que pasa es que no es lo habitual que una persona pueda tener esa capacidad cognitiva de poder mantener tantas cosas a la vez, por ejemplo, o memorizar tantas cosas. Esto es un ejemplo, no me quiero ir de tema, pero como cuando uno viene por la ruta a 200 km por hora y de repente tiene que ir a 100 km por hora. Y uno piensa que de 200 a 100 le parece que está caminando y le parece muy despacio. Sin embargo, otra persona dice, pará, estás yendo a 100 km por hora. Es mucho. Entonces, no sé si se entiende el concepto, pero el paciente ya viene acostumbrado a un nivel mucho más alto cognitivo. Entonces, el test no llega a poder evaluar exactamente ese nivel que ha perdido. Y ahora, bueno, muchas cosas para contar de esto, ya me extendí demasiado. Y así que basta con evaluar al paciente, escucharlo hablar, como decía hace un rato. Yo lo escucho hablar de cualquier cosa, después de un rato ya sé, qué sé yo, su flexibilidad cognitiva, su control atencional, su fluidez verbal, su planificación, su velocidad de procesamiento de la información, cómo toma decisiones. Bueno, todas estas cosas que en la entrevista un poco después de mucho tiempo uno va adquiriendo habilidad para detectar. Y hay que tomarla en serio, porque realmente el paciente perdió habilidades. Que no sean detectables en un test no significa que no existan. Eso es seguro. Bueno, ¿qué se hace con todo esto? Bueno, sería extender mucho este video y lo podremos hablar en otro video. Y se pueden hacer muchas cosas, esa es la buena noticia. Y hay que trabajar mucho en esto porque genera mucha frustración. A veces este síntoma aparece al principio, aparece mucho más tarde a veces, otras veces son de los primeros en desaparecer, otras veces son los más tardíos y los más rebeldes en desaparecer durante el tratamiento. Uy, tantas cosas para hablar de esto. Pero bueno, ¿qué se hace con esto? Ya les digo, gracias a Dios, un montón de cosas, pero hay que ponerse a trabajar. Y como siempre te digo, si tenés fibromialgia, sabés que podés tener una vida mejor. Consultame.